Después de las elecciones de noviembre hubo mucho análisis sobre qué había ocurrido con los republicanos y uno de los temas que decidieron trabajar es su acercamiento con las mujeres, con los latinos y con otras minorías. Uno de los desarrollos importantes es que en el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes, pues a ese liderazgo llegó al cuarto lugar de importancia esta congresista. Se trata de Cathy McMorris Rodgers. Ella representa al estado de Washington, pero además preside la Conferencia Republicana y ha lanzado una iniciativa para acercarse a los hispanos, a las mujeres, a otros grupos. Conversamos y comencé preguntándole sobre la extensión de la ley VAWA, la ley en contra de la violencia en contra de las mujeres, y en la importancia de una medida que tenía oposición importante entre los republicanos, pero que pasó con una mayoría demócrata y con un grupo importante de republicanos que aprobaron la medida. La Cámara acaba de aprobar la extensión de la ley de violencia en contra de la violencia en contra de las mujeres. Se logró por una mayoría demócrata y republicana, pero ¿es esto parte del cambio que está teniendo el partido para atraer a las mujeres, para atraer a las minorías? Sí, estamos comprometidos a que la gente venga antes que la política. Y en el caso de mujeres, es una legislación que ha tenido el apoyo bipartidista cuando el programa se estableció hace 20 años. Eran republicanos y demócratas que se unieron y 2 veces cuando se volvió a autorizar se hizo con un esfuerzo bipartidista. El año pasado se aprobó un proyecto de ley bajo la mayoría republicana, 95%. Era lo mismo con algunas diferencias sobre ese 5%. Esta semana tomamos una acción, votamos por los proyectos de ley, ambos, y le enviamos la legislación al presidente para que la autorice. Entraron en vigor los recortes forzosos del presupuesto. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber negociaciones? ¿Se va a avanzar en el tema? ¿Y cómo se van a manejar el impacto que va a tener o que puede tener en la vida de muchos estadounidenses? Yo creo que hay una forma mejor de hacerlo y esto se podría haber evitado. Hace 1 año y medio que ya sabíamos que este día llegaría la reducción forzosa de gastos y fue una idea del presidente que de forma desproporcionada afecta a nuestros militares y a la defensa nacional. Pero durante 1 año y medio sabíamos que esto llegaría, podríamos haberlo evitado. Tuvimos una propuesta para reemplazar estos recortes generales con unas reducciones de gastos más razonables, 2,4% del presupuesto entero podría haber sido, pero de la forma en que se va a hacer va a costar empleos, va a afectar a mucha gente. Nadie quiere que esto suceda. Los republicanos de la Cámara 2 veces han pasado legislación. La primera vez hace más de 300 días, hace más de 1 año, donde se podrían reemplazar 5.000 millones de dólares. Necesitábamos que el Senado tomara acción y que el presidente alentara, instara a sus colegas demócratas en el Senado para que reemplazaran la reducción forzosa de gastos. Se puede hacer y cuanto más pronto, mejor. Usted, como presidenta de la Conferencia Republicana, ha llevado un mensaje en el que, por ejemplo, lanzaron la cuenta de Twitter en español de la conferencia con otros mensajes. Eso ha generado críticas. ¿Cómo va usted a acercarse a los hispanos y a convencerlos de que pueden ver en el Partido Republicano una opción durante las elecciones? Antes que nada, se trata de abrir la comunicación, reconocer que hay millones de personas en este país que reciben sus noticias en la televisión de habla hispana, en la radio y en otras formas, sea Twitter, Facebook, y nuestra voz debe estar ahí. Debemos asegurarnos de unirnos a esa conversación, por eso yo estoy comprometida a hacerlo, para que los miembros que hablan español, así como otros, participen en ese tipo de plataformas. Además, hay que enfatizar algunos de los hispanos que sirven en la Cámara. Hay miembros republicanos hispanos que de todas partes de este país hay varios que son líderes importantes en el Congreso y queremos asegurarnos de que la comunidad hispana en Estados Unidos conozca a estos miembros mejor.
Usted viene del estado de Washington, un estado que tiene importante presencia de agricultura, de trabajadores temporales. ¿Hacia dónde ve que va la reforma? ¿Dónde cree usted que debe ir una reforma inmigratoria? ¿Y qué debe ocurrir con quienes están esperando que se regularice su situación? Tenemos que reparar nuestro sistema inmigratorio que está quebrado. Debemos tener legislación que incluya un programa de trabajadores temporales, visados de trabajo, para que los que vienen a este país al corto plazo o a largo plazo puedan hacerlo de forma legal y puedan, por supuesto, buscar ese sueño que este país les puede dar, quizás una educación para su familia, lanzar una empresa. Yo crecí en una finca, mi familia tenía un puesto de fruta en el estado de Washington, donde vendíamos y teníamos duraznos y cerezas. Había gente que venía a ayudarnos durante la cosecha y muchos de ellos venían de México. En este momento, en Estados Unidos y su economía se vería beneficiada si podemos reparar ese sistema inmigratorio que está quebrado. Republicanos y demócratas trabajando juntos en este tema es importante. Y ha habido líderes republicanos o incluso el presidente George W. Bush, el senador McCain, el senador Rubio o el representante de Idaho, Mario Díaz-Balart de la Florida. Son todos líderes que tratan de tener un proyecto de ley y presentarlo para que se vote. ¿Cuál es su opinión sobre la liberación de cientos de indocumentados por ICE alegando incertidumbre sobre sus fondos? Creo que fue la decisión equivocada, aún antes de la reducción forzosa de gastos entrara en vigor. Así que yo pongo en tela de juicio algunas de las prioridades que tenemos como nación. Tenemos que asegurarnos de que las correctas se respeten y aún dentro del presupuesto debemos establecer prioridades y cumplir con las obligaciones importantes para que la gente tenga seguridad. Esa es la primera responsabilidad del gobierno federal. Representante Cathy McMorris Rodgers es presidenta de la Conferencia Republicana. Muchas gracias por estar en Directo USA.